Buenos días, mi nombre es Jonathan Chacón. A continuación vengo a presentar mi trabajo de grado, el cual lleva por nombre Cálculo estructural de la sede comercial de 2 niveles para la empresa Suminervi de Venezuela, ubicada en el municipio de Ayacucho, del estado Táchira. Autor de la tesis Jonathan Chacón Quintero, tutor académico ingeniero William Moreno. Contextualización del problema. La empresa carece de la construcción de una sede propia que debe construir para resguardar la materia prima y realizar sus actividades comerciales y administrativas. Prevenir con este acontecimiento el diseño de una nueva estructura como una propuesta para que la empresa reúna las condiciones requeridas por los propietarios de manera que continúen con la construcción de la propuesta acorde a sus necesidades comerciales y administrativas. Causas. No se cuenta con una sede para la realización de actividades comerciales de la empresa. Consecuencias. Los trabajadores no cuentan con los espacios acordes para realizar sus actividades. Objetivos de la investigación. Calcular la estructura para la sede comercial de 2 niveles para la empresa Suminervi de Venezuela, ubicada en el municipio de Ayacucho, del estado Táchira. Objetivos específicos. Determinar las condiciones actuales del terreno, realizar los cálculos de la estructura de la sede comercial y estimar los costos del proyecto. Justificación. La propuesta de cálculo estructural motiva a llevar a cabo bajo los previos criterios de planificación y normativas correspondientes desde el punto de vista constructivo, de diseño estructural y que se adapten a las necesidades solicitadas, metodología social y académica. En el segundo capítulo tenemos el marco teórico. Como antecedentes tenemos los antecedentes internacionales, entre ellos José Segarra, cálculo de la estructura modular para local comercial en el sector Ciudad Guzmán, ubicado en el kilómetro 69 más 103 de la carretera Guadalajara-Colima, en el estado de Jalisco, México, en el año 2018. Antecedente nacional, Herrera David, proyecto para el cálculo estructural del local comercial en el sector Petare del municipio Libertador, Caracas, año 2019. Y como antecedente regional tenemos a Iván Chacón, proyecto de cálculo de vivienda unifamiliar de interés social, año 2021. La operacionalización de la variable. La variable es el cálculo estructural. Definición conceptual. Es la labor que se efectúa para conseguir el diseño de una estructura más eficaz y que al mismo tiempo logre soportar el propio peso, que son las conocidas cargas muertas, más el resto de las cargas ejercidas por el uso, que serían las cargas vivas, y las creadas por los acontecimientos climatológicos. Dentro de las dimensiones tenemos la condición actual, y sus indicadores son la inspección del sitio, tipo de suelo y tipo de topografía. Las dimensiones en cuanto al cálculo estructural tienen sus indicadores que son las cargas, los esfuerzos, los análisis de carga, techos, vigas, losas, columnas, fundaciones, análisis dinámico y estático, análisis sismo-resistente. En las dimensiones también podemos conseguir la estimación de costos, y sus indicadores son los cómputos métricos, los análisis de precio unitario y el presupuesto de obra. Las bases legales que usamos para realizar este proyecto constan de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 127, las normas venezolanas POVENIL 1618 de 1998, en su artículo número 9.4 y en su artículo número 15.4, la norma venezolana POVENIL 1756-1 del 2001, capítulo 4, y la Ley Orgánica del Ambiente 2006, artículo 1 y 13. Marco metodológico. En el marco metodológico tenemos el tipo de investigación, que es descriptiva, ya que describe una problemática que está presentada.
El diseño de este campo, ya que se tomarán muestras en el terreno directamente, ya que se tomaron muestras en el terreno directamente, y está enfocado en un proyecto factible, ya que el proyecto es factible y se va a poder ejecutar. Fases de la investigación. Fase 1 de la investigación es el diagnóstico. Se visita el sitio para recabar información necesaria para la realización de los estudios del suelo y así poder realizar los cálculos posteriormente. Alternativa de solución. La alternativa de solución se produce al chequear los cálculos, ya que todas las partes de la estructura cumplan y cierren y queden acordes a las especificaciones que necesitamos. La propuesta debe cumplir con todos los requisitos establecidos y será presentado el cálculo estructural de la sede comercial ahora vamos a iniciar el capítulo 4, ¿verdad? Que es donde se realizará o se va a explicar cómo se realizaron todos los cálculos de la estructura, y comenzamos por el cálculo de la cubierta de techo, donde determinamos que el tipo de techo a usar será una cubierta de techo sin acceso y una edificación comercial. El cálculo de las correas de la cubierta de techo y sus propiedades mecánicas de los materiales será tubo con duven rectangular. Las cargas de servicio. Las cargas de servicio están conformadas por las cargas permanentes y las cargas variables o las cargas, por ejemplo, de acción del viento. Vamos a explicar las cargas de servicio. Las cargas de servicio están conformadas por la suma de las cargas permanentes. Entre ellas tenemos la teja con mortero de cemento que pesa 100 kilogramos por metro cuadrado, el manto de imprimación asfáltica de 3 milímetros de espesor que tiene un peso de 4 kilogramos por metro cuadrado, el machembrado de pardillo que tiene un peso de 50 kilogramos por metro cuadrado, y al ejecutar esta suma tenemos una carga permanente de 154 kilogramos sobre metros cuadrados. La carga variable temporal, tomamos en cuenta a una persona haciendo mantenimiento, el peso promedio de un obrero, 75 kilogramos por metro cuadrado. Y como cargas por acción del viento, lo mínimo establecido en las normas, en las reglas, dice que debemos tomar 30, pero nosotros tomamos 50 kilogramos sobre metro cuadrado como acción del viento, como carga por acción del viento. En la siguiente diapositiva podemos ver diferentes combinaciones de cargas, ¿verdad que sí? Que realizamos diferentes combinaciones de carga para determinar cuál era la más desfavorable. Y acá tenemos el valor de la carga más desfavorable fue 344.80 kilogramos por metro cuadrado. Esto se multiplica por 0.60 metros, que es la separación de las correas, para poder obtener un peso total del techo, el cual va a ser, el peso total del techo va a ser 206.88 kilogramos por metros lineales. Ya que con esto se puede determinar cuál será el comportamiento. Acá se pueden apreciar los cortes y los momentos, el diagrama de esfuerzo constante, donde podemos, en este diagrama, podemos observar los momentos positivos, los momentos negativos, como los cortes. Desarrollaremos en esta diapositiva la fórmula de resistencia del acero, la cual nos dice que el momento máximo, que es igual al momento máximo sobre el módulo de la sección. Tenemos que despejar el módulo de la sección y nos da que el módulo de la sección es igual al momento máximo
sobre la resistencia del acero. Al realizar la fórmula nos da 7.04 centímetros cúbicos, dato que vamos a usar más adelante. Iniciamos el cálculo de la viga de carga de techo, donde vamos a observar en el siguiente diseño que en un área de 1 metro por 1 metro cuadrado vamos a tener 2 correas por una cada 60 centímetros. Dato que tenemos que tener en cuenta para el siguiente cálculo. Ya que en el diseño anterior vimos que son 2 correas por metro cuadrado de techo, calculamos con estos datos, calculamos la carga, la cual será de 601 kilogramos, 88 metros cuadrados. Para el prediseño de la viga, nosotros vamos a asumir que vamos a tomar una viga de 25 por 25, y en el caso de las propiedades mecánicas de los materiales vamos a optar por un concreto a la compresión luego de 28 días de 250 kilogramos sobre centímetros cuadrados, la resistencia del acero de 4.200 kilogramos sobre centímetros cuadrados, el peso específico del concreto de 2.500 kilogramos sobre metro cuadrado, y el cálculo de la altura de la viga será dividiendo entre la longitud de la viga por 18,50, lo cual nos da un resultado de 16.1, que lo vamos a llevar a su altura real, la que mencionamos, de 25 centímetros. Ya que el resultado podemos calcular la altura útil va a ser igual. La altura útil va a ser igual a 25 menos el recubrimiento, va a ser 22.50, el recubrimiento es de 2.50. Vamos a calcular el precio propio de la viga para que después lo multipliquemos por la base de 0.25 por 0.25 por el peso específico del concreto, que son 2.500 kilogramos por metro cúbico, nos va a dar un igual de 156.25 kilogramos por metro lineal. Luego de tener este peso propio de la viga, se le sumará el peso que traemos de las correas y obtendremos un peso total mayorizado de 825 kilogramos por metro lineal. El chequeo de la altura mínima nos dio menor a la altura útil, por lo tanto nos chequea. Ahí nos está dando 9, el chequeo de la altura útil al despejar esa raíz cuadrada nos da 9.31 centímetros de altura. En la verificación de sección doblemente armada, para poder hacer esa verificación doblemente armada debemos calcular el momento resistente, y para calcular el momento resistente debemos calcular la resistencia última del concreto. Obteniendo este cálculo lo sustituimos en la fórmula del momento último, el cual nos dio como resultado 4.581.56 kilogramos por metro, que es mayor a 784,30, por lo tanto cumple con la condición. Ok, podemos observar en este diagrama de corte y momento de la viga, y allí pueden observar que se calculó el momento positivo, se calculó el momento negativo, como los cortes y las reacciones. Cálculo del área del acero, donde tomaremos en cuenta el momento actuante, el factor de minoración, la resistencia del acero y la altura útil. Con esto podemos determinar tanto el acero positivo como el acero negativo, concluyendo que usaremos 2 barras de media para el acero superior y 2 barras de media para el acero inferior. Realizamos el chequeo de la altura del área de acero mínima y se procede al cálculo del acero secundario, donde se tiene
que considerar 4 condiciones que son la altura útil entre 4, 8 veces el diámetro de 3/8, 24 veces el diámetro de media o 30 centímetros. Se realiza el cálculo de la separación mínima y esta nos da a cada 10 centímetros y una longitud confinada de 0,50 metros. Losa nervada entre pisos. Cálculo del espesor de la losa según norma de fondo normativa tabla 961, donde aparece la fórmula. Tomaremos la longitud y la dividimos entre 18.50, donde dando un espesor de la losa de 0.20, que sería igual a 20 centímetros. En la determinación de las cargas permanentes tenemos que una losa nervada de 20 centímetros pesa 270 kilogramos por metro cuadrado. La tabiquería de bloque de arcilla de 15 centímetros frisados por ambas caras tiene un peso de 230 kilogramos por metro cuadrado. Los revestimientos internos, mortero de cal y cemento de 2 centímetros de espesor tienen un peso de 38 kilogramos por metro cuadrado. El revestimiento externo, mortero de cal y cemento de 1.5 de espesor tiene un peso de 28,50 kilogramos por metro cuadrado. Las baldosas de parqué sobre mortero de 3 centímetros de espesor tienen un peso de 70 kilogramos sobre centímetros cuadrados, lo cual nos da una carga permanente de 636,50 kilogramos por metro cuadrado y la vamos a asumir a 640 kilogramos sobre metro cuadrado. La carga variable es de 175 kilogramos por metro cuadrado. Combinaciones de cargas tenemos 1.2 de carga permanente y más 1.6 de carga variable. Esto nos dio un resultado de 1048, el cual se multiplica por la separación de acero entre los nervios de 0,50 para obtener una carga real de la losa nervada de 534 kilogramos por metro cuadrado. Para el cálculo de la altura útil, tomamos la altura de 20 centímetros de la losa y le restamos los 2.5 centímetros del recubrimiento, dando como resultado una altura útil de 17.50. Diagrama de esfuerzo constante de la losa nervada y momento efector de la losa de entrepiso, donde podemos observar el momento positivo, tanto el momento positivo como el momento negativo, los cortes como las reacciones y las reacciones secundarias. Observamos el cálculo del área del acero. Igual como se hizo anteriormente, se toma en cuenta el momento actuante, el factor de minoración, la resistencia del acero y la altura útil. Con esto determinamos usar para los nervios una barra de media de acero superior y una barra de media de acero inferior. Recordemos que esto es en los nervios. Podemos observar la altura, que es de 20, y el ancho del nervio, que es de 10. Para el cálculo del área de acero mínimo aplicamos la fórmula que nos dice 14 entre la resistencia del acero por la base por la altura es igual a 58. Eso significa que el área del acero total calculada es mayor que el área del acero mínima, por la cual usaremos el acero calculado. En el chequeo de la altura útil mínima se aplica la fórmula donde se toma en cuenta el momento actuante, el μ, que es una constante de 0.1448
por resistencia del concreto que de la base de 12.80, que es menor a 17.5. Esto demuestra que es útil, para lo cual chequea. Cálculo de la columna. Se utilizarán 4 barras de 5 octavos equivalentes a 7.92 centímetros cuadrados. Propiedades mecánicas. Asumimos una dimensión de 25 por 25. Las propiedades mecánicas del concreto son 250 kilogramos por centímetro cuadrado. La del acero son 4.200 kilogramos, 4 barras de 5 octavos de pulgada. Tenemos un coeficiente de 0.5 y una luz de cálculo. El peso total a resistir, lo cual con todos los pesos que traemos del techo, de las correas, de la viga, etcétera, y se calcula el peso que se va a obtener la columna. Calculamos el área tributaria y con eso vamos a obtener el peso total que va a resistir la columna. También tomamos en cuenta el cálculo del peso propio de la columna, que será igual a sus dimensiones. Ya definimos que serán de 0.25 por 0.25 y el peso del concreto de 2.500. Con esto tenemos que el peso propio de la columna sería de 156.25 kilogramos por metro cuadrado. A este peso le sumaremos el peso propio de la columna y tenemos la carga total para la columna de 3.532.75. Calculamos el área de la columna de 625 centímetros. Con estos valores sacamos el área necesaria de la columna. Nos dio 56.52, la cual debe ser menor al área de la columna. El área de la columna es de 625 y el resultado es menor, es de 56.52, por lo cual cumple. El área de acero mínimo lo calculamos tomando en cuenta la cuantía geométrica del 1% multiplicado por la base y la altura, dando como resultado 6,25 centímetros cuadrados. Efecto de Beltès. Al ser menor, el efecto de Beltès nos da un total de 21.6. Al ser menor de 22, cumple. Estamos trabajando con una columna corta, hacemos el cálculo del área total gruesa de la sección, donde debemos utilizar el área de la columna y el área del acero, y nos da 632.92 centímetros al cuadrado. Tomamos la cuantía geométrica del 1% y del 8%, realizamos ambos cálculos y podemos observar que en todos los chequeos están realizados positivos y que cumple con los requisitos. Estas son las propiedades mecánicas de los materiales para las predimensiones de la zapata. Tenemos el cálculo de la fundación, las propiedades mecánicas que vamos a usar, el concreto, las cargas, las dimensiones de los pedestales, que van a ser de 40 por 40, la capacidad del concreto, del acero, el peso específico del acero, la capacidad portante del suelo, y procedemos a hacer el análisis. ¿Qué se obtuvo? Y procedemos a hacer el análisis que se obtuvo del estudio del suelo. Tenemos el peso específico del suelo de 1750. Tenemos la altura de la fundación. Tenemos los trabajos que vamos a trabajar con un pedestal de 40 por 40. Hacemos previsionamiento de la zapata. Para poder hacer el previsionamiento de la zapata debemos tomar en cuenta la altura de la fundación
para calcular el área necesaria. Aquí observamos la fórmula del área necesaria de la zapata que calcularemos. El área necesaria de la zapata es de 28.215 centímetros. Sacamos la raíz cuadrada para saber cuál será la dimensión de la zapata y el resultado es de 167.97 y se lleva a 1.70 por 1.70. Luego se procede al cálculo del sigma de servicio, el cual debe ser menor a la capacidad portante del suelo. El sigma de servicio dio 1.95 y cumple porque la capacidad portante del suelo es de 2. Luego se calcula el sigma de diseño, que es todo lo contrario. El resultado debe ser mayor a la capacidad portante del suelo. Realizamos la fórmula y nos dio 1.11 y la capacidad portante del suelo es de 2, por lo tanto cumple. Conclusiones. Se diseñó y calculó la estructura de la sede comercial cumpliendo con las normas COVENIL y ASTM. Se realizaron visitas al sitio para verificar las condiciones del terreno. Se le realizaron los costos de la edificación basados en los cómputos métricos anuales en el precio unitario y presupuesto. Se pudo verificar que el cumplimiento con el cálculo de la estructura no fallará y tendrá una vida útil adecuada. Las recomendaciones es usar materiales de buena calidad, respetar los planes del proyecto, hacer un nuevo chequeo de las condiciones del sitio antes de iniciar la obra y hacer reconsideración de precio de ser necesario. Muchas gracias, que tengan buen día.